Exploremos con algo más de detalle este conjunto de señales contenidas en el espacio muestral. Ese conjunto de señales recibe el nombre de el ensemble. Ensemble viene del francés, ensemble, que se refiere a conjunto, conjuntamente. Entonces, este conjunto llamado el espacio muestral, el conjunto de todas las señales o funciones, ya no voy a hacer distinción entre una y otra, son para efectos prácticos lo mismo. El conjunto de todas las señales W sub I de t en el espacio muestral omega recibe el nombre de, comillas, ensemble. Y vamos a hacer una ilustración gráfica de ello para dibujar en color celeste una señal que la vamos a llamar x1 de t. Y esta señal x1 vamos a asumir simplemente de que es W123 de t en el espacio muestral. Luego vamos a dibujar en naranjo otra señal que va tal vez tener este aspecto y la vamos a llamar x sub 2 de t. Y arbitrariamente vamos a asumir de que es el resultado, ese segundo experimento, es el resultado de x tomando la forma de la señal W sub 8 de t. Y finalmente, en verde, vamos a poner un tercer caso que podría ser algo así. Y lo vamos a llamar x3 de t. Y vamos a asumir de que se dio la casualidad que esto es W 1.000.000, W 10 a la 6 de t. Es la señal número 1.000.000 en el índice de el espacio muestral. Y lo que vamos a hacer es estas tres señales, las vamos a muestrear en un tiempo, en un instante que vamos a denotar t sub 1 acá. En este instante t sub 1 vamos a tomar una muestra de cada una de ellas. Este es el instante t sub 1 para las tres señales. Y en este instante t sub 1 acá vamos a tener x de t1, por supuesto. Aquí vamos a tener, perdón, x3 de t1, x3 de t1. Después vamos a tener aquí x2 de t1. Y arriba en azul vamos a tener x1 de t sub 1.
Y obviamente estos tres valores son completamente distintos unos de otros. Entonces, la pregunta es, ¿qué relación tienen estos tres valores? Y para eso, lo que vamos a hacer es copiar estas tres señales. Voy a llevarme estos tres gráficos a una nueva hoja. Los voy a pegar, pero voy a jugar un poquito con las posibilidades que me da la tablet para solamente quedarme con las señales. Algo así. Entonces, con esto se hace muy claro acá estos valores de la muestra que se tomó en el instante t1. Vamos a volver aquí a marcar el instante t1 y vamos a eliminar acá los gráficos de abajo, no los necesitamos más. Y lo que quiero que pensemos, voy a eliminar ahora estos tres designaciones porque quiero liberar un poquito la hoja. Y pensemos en instalar aquí un pequeño eje de coordenadas en el instante t1. Y supongamos que hacemos este experimento 1000 veces. Y cada vez resulta una señal distinta. Puede ser de que en algún momento se repita alguna señal, por supuesto. Y vamos a tener entonces 1000 muestras acá en este instante t1. Y con esas 1000 muestras hacemos un histograma. Y si es que repetimos esto muchísimas veces, ese histograma en algún momento va a comenzar a denotar una distribución de probabilidad. Y esa distribución de probabilidad la voy a achurar ahora cuidadosamente con rosado. Hay una densidad entonces de probabilidad que aparece. Y para el ejemplo que estamos haciendo vamos a asumir de que esta es una distribución de probabilidad normal con alguna media, mu sub x, y alguna varianza sigma x al cuadrado. No sabemos cuál es, pero es un parámetro que puede ser determinado. Entonces, con con esta pequeña ilustración gráfica, lo que quiero es destacar lo siguiente. Graficar todas las realizaciones conjuntamente cuando estamos hablando de realizaciones estamos hablando de 1000 experimentos. Ejemplo, 1000 experimentos. Va revelando
la distribución de probabilidad del ensemble de señales en el instante t1. Es decir, esta distribución de probabilidad es la distribución de todas las muestras en t1 de todas las señales del ensemble. Es una suerte de mapa de calor que revela la densidad o la función, ahora formalmente, función de densidad de probabilidad del proceso estocástico a lo largo del tiempo. Es decir, si es que más allá de visualizar un proceso estocástico como distintas posibles realizaciones, como el resultado de distintos posibles experimentos, si es que lo visualizan más como una densidad de probabilidad del ensemble que evoluciona a lo largo del tiempo, entonces es posible también entender un proceso estocástico como una densidad de probabilidad que va evolucionando con el tiempo. Y no por casualidad es que en esta porción grafiqué las señales por debajo de cero y aquí las grafiqué por encima de cero para sugerir de alguna forma gráfica de que aquí podría ser una distribución distinta o podría ser la misma distribución normal pero con una media distinta, una media que ha cambiado en el tiempo. Es una distribución de probabilidad que puede evolucionar en el tiempo. Entonces, si anotamos eso, un proceso estocástico puede ser concebido como una distribución de probabilidad que evoluciona con el tiempo. Esa distribución puede cambiar de naturaleza, puede ser normal, luego uniforme, luego exponencial, o puede ser de una misma naturaleza, pero sus parámetros pueden ir cambiando. Puede ser siempre normal, pero la media va cambiando o la varianza va cambiando, etc. No hay ningún tipo de restricción a priori sobre cómo puede o no evolucionar un proceso estocástico a lo largo del tiempo. Ahora, en general, en cada instante t1, como el que usamos para el ejemplo, en cada instante t1, un proceso
estocástico x de t es una variable aleatoria. Es decir, observado exclusivamente en T1 hay una variable aleatoria. Voy a insertarlo acá. Esa variable aleatoria se llama x en T1. Es un escalar. Es un escalar porque se observa en un instante bien específico y en ese un instante bien específico el ensemble de señales, el ensemble de funciones toma una cierta distribución, en este caso del ejemplo normal con medida mu x sigma x cuadrado, varianza sigma x cuadrado, pero es un escalar y por lo tanto en cada instante particular un proceso estocástico, cuando uno lo observa, es una variable aleatoria. Y es una variable aleatoria cuya función de densidad de probabilidad es lo que llamamos f sub x de t de x, donde este x de t hay que verlo visto como una variable aleatoria x observada del proceso estocástico en el instante t. En nuestro ejemplo habíamos tomado el valor t1 específico, entonces en cada instante t o en cada instante t1 tenemos un proceso, una variable aleatoria con esa densidad de probabilidad. Y es por eso que, y finalmente, si es que vuelvo a este gráfico acá, podríamos eventualmente observar el proceso acá, en otro instante, llamémoslo T2, donde la distribución de probabilidad que se observa es otra cosa. Podría ser, por ejemplo, una distribución normal, perdón, una distribución uniforme, estoy achurando también en color rosado. Una distribución uniforme, y aquí sería la variable aleatoria x en T2, que distribuye uniforme entre algún valor A que puede variar en el tiempo y algún valor B que también puede variar en el tiempo, en el caso más general. Con eso tenemos una forma relativamente intuitiva de entender un proceso estocástico como una distribución de probabilidad que evoluciona en el tiempo. Esa distribución de probabilidad viene de observar todas las señales del ensemble en cada instante del tiempo, y en cada instante del tiempo ese ensemble, esos valores del ensemble, de las señales del ensemble, conjuntamente establecen una variable aleatoria y a su vez el espacio muestral de esa variable aleatoria que produce al realizarse escalares. Con este entendimiento de procesos estocásticos ya tenemos todo lo que necesitamos para formalizar algunos conceptos en forma más cuantitativa.